Soledad real. Soledad real. Soledad real. Soledad real. De la Sole, ¿qué te puedo yo contar? Soledad Real era una mujer con una gran fuerza. Cuando la veías lo intuías, pero cuando la oías hablar, cuando veías cómo se movía, cómo actuaba, estaba visualizando continuamente su energía, la capacidad que la llevó a aguantar y a llevar adelante una vida de lucha y compromiso. Nació en el año 1917, el año de la Revolución Rusa. Un año importante para los revolucionarios. Nació en un barrio obrero y pescador, el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Estos dos hechos la llevaron a ser una revolucionaria toda su vida. Barceloneta, socialment, era allò de despertar-te a les sirenes de les fàbriques a les 6 del matí. Un barri de pescadors de rec. I a Remes, les famílies els esperaven a la platja i en allà tots s'enganxaven a la rec per anar arrossegant. Jo a la imatge de petita tinc el pare, que és un vell socialista, però sense menysprear ningú, he trobat gent molt bona, més bona que el meu pare ningú. No he trobat més complet. Educació, treballador, bon pare, socialista conscient, revolucionari conscient. La meva mare era una petita burgesa i era, diguem, la intel·lectual de la casa. I sentia un menyspreu pel pare i els fills, que tots sortíem amb ell. I jo era, el meu germà era el més gran, jo era la del mig i la meva germaneta, 4 anys més joveneta que jo. Llavors jo era la nena gran. El que vol dir? No vaig poder anar a escola perquè feia falta a casa, reina. La meva mare tenia que treballar a la màquina. Jo he treballat amb 9 anyets amb una d'això de fer serrells. En acabant d'una caseta, vaig passar amb una altra caseta, en fèiem mocadors i els ho plegàvem i adotzenàvem. Els preparàvem a dotzenes. I una tercera fàbrica d'impermeables. Que això era molt dolent per la salut perquè treballàvem amb el sol. La meva joventut és el que a mi m'ha forjat. A mi m'ha forjat amb una consciència de classe. El cañón y amarga el pañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldamos la patria, nos llama a vivir, juremos por ella, venceremos de morir. El tramvia em diuen uns nanos estudiants, tot jaraneros. Morena, guapa, saps que ha vingut la república? I jo dic, que visca la república, doncs. Veig arribar
així manades, la gent amb banderes i cridant per un cantó, Rambla avall i Rambla amunt. Tu saps la quantitat de gent, nena, i tot, visca la república, visca la... I mira, comencen a tremblar-me les cames, deia jo, doncs és veritat, que ha vingut la república, és veritat. I estava esverada, perquè tenia 14 anyets i jo no veia això encara. Va venir a buscar i quan sortim, la plaça de Sant Jaume estava així. Vam veure que m'agafen el busto del rei, pum! I tant, jo dic, ui, papà, tal i que qual, oi, el meu pare i jo arreglant Espanya més contents i més nerviosos, i va dir, diu, bueno, ten cuidado como le dices a tu madre eso, que arribo y tal como entro y digo, mamá, ya no me he de casar por la iglesia, ya puedo casarme por la civil. La plaça Real era el lloc de contacte de comunistes i anarquistes. El 7è Congrés ens va marcar que havia que canviar-se de tàctica. Res de la formació de tan puritans i tan perfectes, menys perfectes, més barrejats amb el poble, com sigui el poble. Nosaltres som poble. Érem els millors, me cago en Ronda, i això no és... No, això no és fanatisme. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Jo penso que la situació de les dones era de col·laboradores. No hem passat mai de col·laboradores. El transport, les comunicacions, sanitat, educació, producció. Qui duia tot això? Qui treballava tot això? Ho treballàvem les dones. En aquell moment era la dona de l'anarquista, la dona del comunista, la dona del republicà, la dona del d'estat català, les dones de cooperativa. Es van fer una barricada i es va tancar el barri. Les dones, què van fer? Mira, anar a buscar els mig. Roquis a jalar. Molta gent s'esgarrifa quan tens que dir. Què havia de fer? Hi havia que fer menjar pels homes de les barricades. On te l'anàvem a les botigues? El que havia guillat i havia deixat la botiga la trobava neta. No tenia capacitat ni per plorar, ni per estar trista. No m'aguantava, no tenia sabata, anava descalça, amb el pic i la pala, un amb un cantó i un altre amb un altre, d'anar a cavar trinxeres per defensar Barcelona. Com això és tan trist, i agafant carretera endavant, cap als districtes de fora de Barcelona, camí de Girona. Després de Girona, cap al castell de Figueres. I allà el mateix, la gent mor de gana. No teniu res per menjar. Hi havia sacs de llenties, vinga, a encendre cuines i
repartint plats de llenties, amb aquell exèrcit destruït, desfet. Jo quan em diuen que les dones som una merda, jo sempre dic, m'agradaria saber què hauríeu fet amb un nano penjant d'aquí, un altre al braç, arrossegant tot el que es podia i anant-ho deixant pel camí. I de Figueres ja cap a la França, dels olé, olé, amb unes panxes així. Bueno, jo hi he estat uns 9 mesos al camp, uns 9 mesos, però pensa que vam tenir l'honor de ser seleccionades per les tropes de Franco i pel feixisme francès per entrar-nos per la força a Espanya. El dia que ens van detindre, trucant a la porta i sapiguent que havien detingut un nano del carrer, vam dir, això és la policia. Sortir d'allà cap a la jefatura de policia, esperar l'estovada, i aquesta clar m'arriba. Et pagaven, mira, clar, tu anaves a terra. Bueno, ara a mi em pagaven 2 homes a la vegada. Una porra pujava, una altra baixava, vinga de cop. Era el mes d'agost. I el mes d'agost els tios suaven i necessitaven relleus i es canviaven. No ens fan judici fins als 4 anys. No em van preguntar ni com me deia. Ja tot estava fet. Sí, clar, ens juzgaven per comunistes. Ens juzgaven per comunistes. 16 anys. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los capitales la guerra contra los hombres. Ganaron los capitales la guerra contra los hombres. Perdimos los españoles. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Conocí a Soledad a través de unos sentimientos de padres que tienen una hija en la cárcel sin ningún recurso económico, pasándolo difícilmente, pero con la ilusión de poder preparar un paquete al mes, capaz de que pudiera contener aquello que Sole les había dicho que servía para ella y para sus compañeras. Esta es una lección de vida. Por otra parte, tengo la imagen de mis padres, hablar con los vecinos, de saber que cuando yo llegaba del colegio y viéramos unos tricornios con una capa verde circulando por los patios, me recogieran y me llevaran corriendo a sus casas. Estas imágenes no se olvidan, pero también te hacen ser valiente. Mis padres, a través de mis abuelos, me enseñaron que había que luchar, que mi tía estaba en la cárcel por defender unos ideales, que mi tía tenía que ser un emblema para toda la familia. Recuerdo cuando le mandábamos una carta, nuestra relación evidentemente durante muchos años fue epistolar, y aquellas cartas que yo apenas llegaba con la nariz al tablero del estanco y con toda la impertinencia me decían: niña, ¿qué es tu papá o tu mamá la que está en la cárcel? Y mi madre o mi abuelo contestaban rápidamente: no señora, es mi hija o es mi hermana que está en la cárcel, pero es presa política. Estos son quizá ahora anécdotas, pero que te hacen entender el sufrimiento de una familia, las represiones que pasa la familia. Cuando mi madre
Cuando Sol empezó a tener relaciones epistolares con Paco de cárcel a cárcel, evidentemente prohibido, y mi madre cambiaba y hacía ver que era su hermana, entonces venían, nos revolvían toda la casa. Esto no se olvida, pero nos hace sentir fuertes. En mi casa siempre ha habido un rincón, un espacio para compartir con los hijos de compañeras que Sole nos decían que eran compañeras de ella y que se encontraban en tal o en tal sitio o en tal o tal dificultad. También aquellas cartas que nos hacían llevar a los obispos para qué tal cosa, para qué tal otra. Esta solidaridad entre las familias de los presos te hace sentir que nos han dejado algo en nosotros que hemos de ser capaces de transmitir. No puede quedar solo en esta generación. Hotel de ventas, prisión maravillosa, donde no hay agua, ni cama, ni colchón, donde no hay agua, ni cama, ni comida. En el infierno se está mucho mejor. Bueno, España es un país muy difícil. España es un país muy difícil que ha tenido una historia muy rara. Hemos ido a contrapelo del resto del mundo durante el siglo XX. Muchas veces llegamos antes que nadie a todo en los primeros 30 años del siglo XX y eso nos costó llegar más tarde que nadie también a todo en los últimos 70 años del siglo XX. Para las mujeres españolas esta historia fue dramática porque el retroceso fue brutal. Las mujeres se enfrentaron con la pérdida del estatuto probablemente más privilegiado que había en la Europa de su tiempo, con el retorno a un estatuto de mediados del siglo XIX. Yo de alguna forma tomé conciencia del país en el que vivía cuando me di cuenta de que mi vida se parecía mucho más a la de mis abuelas que a la de mi madre. Cuando yo era pequeña yo creía que el progreso era una línea recta y por lo tanto yo creía que yo era más moderna que mi madre y mi madre era más moderna que mi abuela. Ahora ya sé que el principal reto de mi generación es intentar llegar a ser tan modernos como nuestros abuelos y no sé si lo vamos a conseguir. Soledad Real es una mujer ejemplar, representativa de una generación de mujeres muy luchadoras, fundamentalmente las mujeres de izquierda, que fueron mujeres muy comprometidas en el ámbito de la lucha porque viviéramos en un país mejor. Muchas de ellas militando en partidos de izquierda como el Partido Comunista o el Partido Socialistas, pero también muy implicadas con el movimiento de mujeres, con el movimiento vecinal. Son mujeres de una gran fortaleza y que nos parece que son mujeres ejemplares. Desafortunadamente tuvieron que sufrir mucho durante la guerra y en la represión posterior. Muchas de ellas murieron, otras se tuvieron que exiliar, otras estuvieron en prisión y también allí hubo momentos de mucho sufrimiento, pero también de mucha solidaridad entre las mujeres. Lujoso baldosín, disfrutas por colchón, ya levantarte tienes deshecho un riñón. Generalísimo, piensa en los presos, que tu justicia no se haga esperar, que la sarna está haciendo estragos y es un mal general. Cuesta mucho no usar tópicos y conceptos comunes y lugares comunes para definir a una luchadora del siglo XX. Una luchadora del siglo XX es una mujer que ha roto varios techos de cristal, que rompió como ella el silencio, que rompió por tanto el miedo y que permitió además que el conjunto de las mujeres, a partir de su trabajo, de su pequeño grano de arena, de su voluntad de no sumisión, por tanto su voluntad de insumisión, que muchas mujeres pudieran seguir con la sensación de vivir de pie y escoger esta opción a vivir de rodillas. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo, del dolor de mi pueblo. Nace mi canto, cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Se incorporó y empezó el corte y confección. Y empezó a hacer clases
clase de feminismo, para que las mujeres saliéramos de la casa y luchar por nuestros derechos. Muy bien, porque yo era una mujer del campo, yo no he sido estudiada, sobre todo muchas cosas de la televisión, que hacían anuncios, y entonces ella venía y nos decía, mirad esto no es así, tenéis que hacer esto. Y luego también luchaba mucho para las mujeres, para la cultura, para que viniéramos a estudiar, a leer, a escribir. La primera vez que tuve contacto con ella a través del feminismo, nos hizo comprar el libro de Montserrat Roig. Sí. Pero comprarlo, nuestra economía tampoco era como de allá. Pues aquí hay que comprar los libros, como el centro tampoco tenía dinero, pues cada una lo que pueda aporta, pero cada una tiene su libro y se lo lee. Y luego veníamos en esa oficina, nos poníamos así en círculo y debatíamos el libro de Montserrat Roig. Tenía mucho gancho. Yo me quedaba con la boca abierta, porque la verdad es que era una máquina de pensar y hablaba y daba razonamientos de tal forma que no podíamos decir que no tenía toda la razón del mundo. Ella siempre hablaba, desde luego, intentando no decir mucho, yo soy de este partido. No, cuando no se daba cuenta decía, camarada, ay, perdonadme. Ella siempre se bajaba lo de camarada, ay, perdonadme. Pues así nos ha hecho ver muchísimas cosas, que no es que fuéramos ciegas, pero es que a veces en la vida cuando vives normalmente, pues todo eso pasa como algo muy natural, no te fijas y siempre debería haber una persona o más personas, o todos deberíamos ver con la clarividencia que ella lo hacía. Y a mí lo que me admiraba que para expresarnos nosotras buscábamos una retaila larga para definir una cosa, como se expresaba, que con poco, cuánto te decía, estupenda. O sea que se ha marcado. Y hola, nosotras sí nos ha marcado. Hombre, ha dejado una huella indeleble en el centro. La huella de Sole está por todas partes. Y no hay día que es que esto a Sole no le hubiera gustado. Uy, si está aquí Sole. Y lo que está pasando actual, ya lo sabíamos por ella. Ya nos lo había contado mucho antes. Era de una humanidad que a mí me daba fuerza, de verdad. Nos soltaba alguna, como ella decía, una patada, pues al día siguiente venía con una flor y... Yo es que de política, no, yo es que de la política no la entiendo. Pero bueno, ¿qué es lo que no es política? Desde la lechuga que tengo política, a mediodía eso es política. Se presentó a la junta directiva, hacía falta aquí gente, no quería nadie ser la presidenta y a mí me propuso ella. Yo, pero ¿cómo yo soy presidenta si yo vengo a sacarme el graduado escolar aquí? En esa clase había mucha gente, muchas personas. De derecha, de izquierda, de centro y de todos los lados. Bueno, pues nadie se la oyó replicarla, porque entre puntada y puntada ella metía su doctrina. Claro. Eso poníais ahí y decía, mamá, no he visto una mujer que sea más seria, más honrada, hablando. Fue maravillosa la clase de corte y confección de Soledad. Hubo una vez que a una que iba al corte, ya cuando no lo daba Soledad, la dijo, hay que ver esta mujer, siempre nos está hablando de comunismo, es comunista hasta la planta de los pies. Y la dijo, ojalá hubiera muchas cristianas como ella siendo comunista. Que era una buena amiga, creo yo. Yo creo que era una buena amiga, cariñosa y buena gente. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Cuando hicimos un homenaje a las mujeres republicanas, desde la librería Mujeres y con Fernanda Romeo, nos ayudó también en ese momento a montarlo. Y a raíz de ese encuentro, que fue un espectáculo de pelos blancos cantando la Internacional con voz femenina, no sé si eso lo habéis vivido en algún momento, es increíble, puño en alto todas ellas, sí, como 200 mujeres. Y a raíz de ahí pues establecimos una amistad más profunda con Soledad Real, con Juana Doña, con Rosario Dinamitera,
cuando venía Sole por aquí y empezábamos a hablar de los libros y del mundo y de las vecinas y de la Asociación Lucero y comentar el libro que se había llevado, que se los leía de arriba a abajo y tenía su propio criterio, no te creas que estaba ella de acuerdo, para nada. Era un momento muy mágico. Cómo llegaba la gente, se ponía a escucharla, se sentaba por aquí. A los chicos que venían, la gente joven. Toda la gente joven. Y ella se ponía a hablar con esa seguridad. Y se sentía estupenda. Esa seguridad tan maravillosa que tenía en ella misma. ¿Cómo hablaba? Que todo el entre dos se quedaba en silencio. Ella impostaba la voz, o sea, no me lo estaba contando a mí o a aquella. Eran opiniones políticas, su manera de estar en el mundo. Es que decía verdades como puños, verdades que la salían de la tripa. No era esa cosa meditada, filosófica, de soltar un discurso, no. Ella improvisaba, decía verdades, luego tenía muy mal genio. Y algunas veces nos peleábamos, claro, porque ella venía con sus convicciones aquellas, después de haber leído el libro con el que nosotras estábamos absolutamente de acuerdo. Estaba muy presente en ella el tema de clase, muy presente, sin que por eso despreciara a las mujeres que escribían filosofía, para nada. Yo creo que el feminismo para ella fue un descubrimiento que le dio mucha libertad y también mucho dolor. A nosotros nos pasó un poquito lo mismo. Nosotros veníamos de un partido comunista y habíamos trabajado en amas de casa. Cuando eso ves lo que pasó realmente mientras tú estabas en amas de casa, lo que estaba haciendo el feminismo, pues lo que haces es ampliar mucho más tu concepto de luchar por las mujeres, ¿no? Entonces ella pues cambió, seguro que cambió en el barrio Lucero, cogían libros de aquí y los llevaban ahí a la exposición y ella se ocupó de los primeros años de ello, ¿no? De venir a escoger los libros para poner una mesa. Entonces Barrio Lucero pudo ser en un principio una asociación de amas de casa y se convirtió en una asociación de mujeres, muchas de ellas feministas ahora, ¿no? Y aquí revivía, se encontraba aquí en su ambiente. Cuando venía, que la pobre no podía ni respirar, que venía tan mala, tan bajita, y luego después... Y se ponía a hablar fuerte, y miraba, no pasa nada, ¿no? Claro, es una librería. Y tú tranquila, la gente que entra aquí, si no le gusta que se vaya. Era una cosa... Entonces seguía su... A lo último, ya cuando venía ella tan... Nunca es tarde, ¿sabes? Para Soles, que no le daba miedo ningún libro. Y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos. Y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Tinc que escriure's un article sobre el miedo, el que és sentir por de debò i aguantar-se'l, entens? Perquè jo no crec en els que no tenen por. Tens que sentir por per valorar el que fas i per què ho fas, Per això, reina, és que per això estimo tant la meva causa, per això estimo tant, perquè he sigut una nena que no he anat a col·legi, que no he sapigut quasi escriure, i no obstant reconec que he tingut una talla. He tingut una talla i una responsabilitat que molta gent no l'ha tinguda, m'entens? I això m'ha fet entrar a mi amb la valoració de mi mateixa. De dir, què carai, Sole, tú no serás una letrada, pero una imbécil, tampoco. En el caso de Soledad Real, después de estar tanto tiempo en la cárcel, luego fue desterrada, fue apartada de su propia tierra, y lo que también nos gusta es que en todas las épocas de su vida han tenido ese compromiso que ha ayudado sin duda a que las mujeres de hoy en día podamos sentirnos con una mayor autoestima como mujeres, porque tenemos una genealogía
mujeres ejemplares. Ya de mayor, cuando volvió a Barcelona, recuperó su contacto con la ciudad, que la vio nacer, con la lengua. Yo puedo decir que conocí a esta mujer, la primera compañera, la primera amiga que me presentó Margarita Abril cuando vine aquí. Eran padrinos de mis hijos, nosotros hemos sido como una familia. Y por ella yo conocí a los Sole porque ya se conocían. Conocí a otras compañeras, Alguinat, Platini, unos cuantos que ara no recordo, que feien al mateix temps un d'això de dones del 36. Así pues fue una comunista feminista o una feminista comunista. Nos transmitió no solo un testimonio, sino un testigo. Es una de esas mujeres que si no hubiera existido, nosotras, las mujeres españolas del siglo XXI, no seríamos como somos, la sociedad española no sería como es, y bueno, yo creo que eso es el mejor homenaje, no solamente el mejor homenaje que se le puede hacer, más que eso la mejor razón para fundamentar un homenaje. El ser d'esquerra és defensar una cultura per una majoria que no la té, la seguretat d'una sanitat per una majoria que tampoc la té, la seguretat d'una vivienda per una majoria que tampoc ho té, la necessitat d'un treball compartit per una majoria. És una moral, és una educació, és una dignitat. Pensar que tinc 89 anys i a aquesta edat no me'n repenedeixo de res. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. A ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la ofensa de la humanidad.